tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás escuchando el 1040 de AM, si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puede ser a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Nuestras vías de comunicación para que puedas participar con nosotros en el programa del día de hoy electrónicas: tenemos el Twitter @desde tu mirada, el chat por supuesto en la misma página, únicamente debes de ingresar a la sala de Desde tu Mirada. Tenemos el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx y vías telefónicas tenemos un WhatsApp. Nos puedes enviar mensajes desde cualquier parte del mundo al celular 333-822-3208. Y bueno, también las de siempre, aquí en Guadalajara, 31 22 11 90 36 47 18 83. Estamos aquí, tus cinco analistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar el día de hoy del tema acerca de los roles de género en la actualidad. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, ya terminando la semana. Ya es viernes, ¿verdad? Ya el último día de la semana. Vamos a cerrar con este tema para poder reflexionar un poquito cómo es que se ha ido reorganizando entonces la cuestión de roles del hombre y de la mujer a lo largo de la historia. Si ya habíamos estado hablando en días anteriores a propósito de determinados aspectos de la identidad sexual tanto de hombres y de mujeres, y decíamos que depende más que nada de la cultura, y en realidad es una cuestión sobre todo psíquica esta de la identidad sexual más que física, y no podemos separar el psiquismo del cuerpo, definitivamente, ¿no? El mismo cuerpo, nuestros instintos, nuestra constitución física es la que termina por mostrar un representante psíquico, es la que termina por trascender en una cuestión psíquica. Entonces no están separadas, pero sí, digamos, ha sido tan modificada y tan torcida, como decíamos en días anteriores, que queda casi irreconocible, ¿no? Que es mucho más la mano del psiquismo que la mano de lo biológico, lo que podemos ver ante nuestros ojos como la identidad sexual del hombre y de la mujer. Y si hemos dicho que va sobre todo de la mano de la educación y de la cultura, de la civilización, entonces, ¿qué consecuencias tiene el rumbo que ha ido tomando? Y con consecuencias no me refiero a negativas, el rumbo que ha ido tomando pues la civilización, ¿no? Francamente se ha ido moviendo de tal forma que a estas alturas en pocos lugares del mundo es necesario cazar para poder comer. En pocos lugares del mundo ya lo que se requiere para llevar el sustento a casa te exige tener unos grandes músculos o tener que pelear por tu vida. Ya es poco lo que te exige necesariamente tener características físicamente masculinas. Ahora nos ganamos la vida en cubículos de oficina, nos ganamos la vida atrás de una computadora, nos ganamos la vida de mil y un formas que permiten que tanto hombres como mujeres puedan ser el principal sustento de casa. Entonces, si toda esta división de hombre, mujer, de identidad masculina, femenina, va únicamente en función a los roles y a lo que hemos aprendido a través de la cultura, entonces, ¿qué pasa con esta mezcolanza que hemos alcanzado al día de hoy y qué consecuencias tiene esto para la identidad del hombre y de la mujer? Es una cosa bastante difícil si la pensamos por el lado de los hombres, ¿no? Porque para la mujer, de alguna manera, se ha visto constantemente como
como algo en las metas de la superación, ¿no? Bueno, es que tener los mismos trabajos que los hombres, ganar lo mismo que gana un hombre, poder estudiar igual que como podían estudiar los hombres antes, y de alguna manera es como este paso hacia adelante en los derechos, ¿no? Que esta división de los roles sea cada vez más delgada, ¿no? Aunque como nos estaba diciendo Claudia, las mujeres siguen teniendo ciertas tareas, pero bueno, pues también digamos, por la misma condición, por el deseo de la mujer, ¿no? No porque un hombre no lo pueda hacer, sino porque ahí es en donde está puesta, muchas gracias, parte de la identidad del ser madre, ¿no? En el estar cuidando, en el estar conteniendo, en el buscar ese bienestar de los hijos, que para el hombre es de una manera distinta. Si se fija, en el hombre va más como en hacer deporte con ellos, en jugar rudo, en ayudarles a hacer ciertas cosas en su vida, en darles consejos sobre algunas cosas, en manejar la autoridad. Y esto pues también se sigue dando por parte del hombre, aunque también, así como lo vemos en otras cosas, es algo que también puede hacer la mujer, pero que no es algo que culturalmente esté establecido de esta forma. Y lo que decía antes de este asunto de los roles es que para los hombres va siendo un panorama más complicado. ¿Por qué? Porque es esto mismo que tú estabas señalando, Gaby. ¿Qué pasa cuando la masculinidad, cuando la virilidad está puesta solamente en esos aspectos, en el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hombre trabaja pues, en lo que usted guste, pero su mujer por una o por otra cosa tiene un ingreso mayor, ¿no? Esto es algo que va metiendo en conflicto a muchos de los hombres y de jalón a las mujeres. ¿Por qué? Porque todavía en estas alturas del partido vemos que hay hombres que les prohíben a sus esposas trabajar, ¿no? ¿Por qué? No porque sea una cosa tal vez así como antes lo podríamos haber pensado, ¿no? No, pues ¿qué vas a estar haciendo tú trabajando? Si a final de cuentas yo soy el que está trabajando, tú tienes que cuidar a los hijos, sino también en el pleito que se puede generar y en el temor que puede despertar para los hombres sentir que se les castra. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si gana más que yo? ¿No? Entonces, ¿dónde queda mi autoridad? Fíjese cómo vamos reduciendo los roles justamente a ese ingreso económico. Y en los hombres también va pasando una cosa curiosa, ¿no? No nada más con el aspecto de las mujeres, sino que los hombres antes era como más esperado que un hombre trabajara pues en una fábrica, que trabajara en construcción, que trabajara en cualquier tipo de oficio que le permitiera expresar también parte de su virilidad, ¿no? Romper, cortar, construir, cargar. Y en estos tiempos, ¿qué pasa con un hombre que está todo el día en un cubículo? Por ejemplo, haciendo cuentas o trabajando con una computadora. Nos vamos a dar cuenta de que la manera en la que se va percibiendo la virilidad en estos hombres a veces se va como, ¿cómo lo podríamos decir? Como derivando a actividades medio extrañas, ¿no? Y vemos cada vez más un comportamiento en los hombres que, aunque son cabeza de familia, va siendo un comportamiento más como de niño, como infantil, como que no hay ese momento en el cual un hombre se pueda sentir fuerte, porque bueno, pues simplemente su vida no lo requiere, ¿no? Fuerte lo podríamos pensar en un principio físicamente, pero que esto también va generando como retos en la estructura psíquica, no solamente por la fuerza, sino que, pues, ¿qué pasa? Yo haga lo que haga, sigo ganando lo mismo, ¿no? No hay necesidad de estarme presionando, que si voy a buscar esto, que si ahora casé otra cosa, ¿no? Si lo pensamos en la época de las cavernas, sino que es más bien como una cierta pasividad aceptada por la sociedad y una descalificación total de la violencia que va dejando en jaque a muchos hombres pensando en su virilidad. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momento. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de los roles de género en la sociedad moderna. Y antes de salir a corte, tú mencionabas algo, José Luis, acerca de estas nuevas tendencias. Y es que no sé si exactamente a eso te querías referir, pero de alguna manera el ir convirtiéndose los medios cada vez más accesibles, por decirlo de alguna forma, más sencillo, esto genera que sea posible subsistir
aún con muy poco carácter para hacerlo, ¿no? Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar en otras épocas distintas en donde sobrevivir no iba de la mano únicamente con el hecho de llevar a cabo tu trabajo, ¿no? Había que tener un cierto carácter, un cierto temple y una fortaleza más allá de lo físico para, para empeñarte en hacer las cosas, en buscar, en defender incluso tu territorio y muchísimas cosas que hace que brillen las personas que son capaces de eso, que tienen ese carácter o que tienen ese temple. Hay muchas personas, hay pocas personas realmente con este carácter y en contraste hay muchas personas que son más propensas a seguir, a únicamente dejarse llevar para ver qué va a decir un líder, ¿no? Por ejemplo. Y digamos que la sociedad se va estructurando de tal manera que cada vez más está todo prediseñado, cada vez más está todo ya dado casi en su forma final, y lo único que tenemos que hacer en muchas profesiones es repetir y repetir sobre un mismo punto, ¿no? No tenemos que aprender a hacer algo desde ceros, no tenemos que aprender a abrirnos camino, simplemente, y esta es la estructura de pensamiento de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, entro a una empresa, empiezo desde abajo y eventualmente me van a subir el sueldo, ¿no? Y eventualmente me van a mover y me va a ir mejor y ya es como un papá, ¿no? Como un gran papá Ujú. esta empresa, y todo lo que tengo que hacer es lo que me dicen, ¿no? Ser exacto en hacer lo que me dicen, pero no tengo un plan B porque no asumo que necesito un plan B, asumo que solamente haciendo lo que me dicen y yendo por el camino preestablecido, este, tendría que encontrar mi bienestar, ¿no? Para vivir. No digo que esté mal, digo, hay muchas personas que verdaderamente han brillado y han encontrado bastante éxito dentro de una empresa. Son personas, por lo general, que verdaderamente se vuelven indispensables. Son personas que no es que nada más vayan ahí como hormiguitas haciendo todo lo que les dicen y ya les tocó el aumento y ya les tocó el cambio de puesto, sino que empiezan a brillar tanto que se convierten en una parte indispensable, en una pieza indispensable ¿no? No es únicamente porque vayan por ese caminito amarillo, ¿no? Por ese caminito ya trazado. Sin embargo, la forma en la que se va configurando la sociedad sí permite que muchas personas con poco carácter y con poca fortaleza, a lo mejor mental, sean capaces de encontrar una estabilidad que les hace la ilusión de suplir esta fortaleza por lo que pueden obtener económicamente, ¿no? Y entonces nos encontramos con especímenes muy curiosos en ese ámbito, ¿no? Hombres que ponen su virilidad, por ejemplo, en el carro que traen, pero tienen un cuidado hacia el carro como si fuera una mujer cuidando su piel, ¿no? No, que no le vaya a raspar, que no le... Y es extraño ver esto, porque es contrastante a final de cuentas, ¿no? Hay una diversidad enorme de personas y cada uno se va sintiendo atraído hacia determinada personalidad,
pero creo que esto sí es llamativo, no significa que esté bien o esté mal, pero sí pienso que deja a muchos hombres, como tú lo comentabas, José Luis, como un tanto confundidos, ¿no? Como que no es una certeza o no es una convicción real interna que los lleve a definirse en eso, sino que es como un pegoste que se ponen encima. Y yo lo pensaba un poco más en cómo, por ejemplo, podríamos pensar en los años 50, ¿no? En cómo como que la dinámica era que los atletas de las escuelas eran las personas populares, ¿no? Y esto, de alguna manera, fíjese cómo era seleccionado esto entre las personas como machos alfa, ¿no? Los hombres que tenían una buena capacidad física, que tenían capacidad de liderazgo, que tenían capacidad de trabajar en equipo, porque a final de cuentas eso es lo que veíamos en los atletas. Se va haciendo como una perversión de esa imagen, como gente hueca, gente que no piensa, gente que lo único que le gusta es hacer deporte, y en cambio se va tomando esta imagen que en algún momento fue la imagen de Risa, que era el nerd, ¿no? Era esta persona metida en los libros, metida en el estudio, sin una vida social, y esto era visto como malo en esos entonces. Usted se podrá acordar de grandes éxitos del cine como La venganza de los nerds, ¿no? En donde es un festival de estereotipos, al menos de la cultura estadounidense. Pero fíjese cómo, de alguna manera, se fue cambiando el estereotipo o las cualidades que requiere un hombre para subsistir en la sociedad actual. También, si nos vamos más para atrás en eso, en los años 50, vamos a ver quiénes eran los protagonistas de las series de televisión. No sé si tú recuerdas, Gaby, esta serie de Mi Bella Genio, ¿no? De Mi Bella Genio o de Hechizada, ¿no? En Hechizada específicamente. ¿Qué pasa con estos protagonistas? Nos podríamos dar cuenta que uno de ellos era astronauta, ¿no? Era una persona que, bueno, para en ese entonces un astronauta era, wow, lo máximo, ¿no? Una persona con una capacidad física lo suficientemente buena como para que lo eligieran para ir al espacio, y aparte con una capacidad intelectual prima, ¿no? Que también lo destacaba entre el resto. Y ahorita vamos viendo cómo hasta se hace una cierta burla de este tipo de estereotipo nuevo, ¿no? Por ejemplo, en esta serie de comedia que se ha puesto tan de moda en los últimos años, de Big Bang Theory, cómo vemos que los que de alguna manera son los protagonistas son los nerds, ¿no? Pero son nerds que vamos a ver con unos trabajos muy buenos, siendo profesores de universidad, con un muy buen título, con una capacidad intelectual increíble, pero con una capacidad física disminuida al punto de dar gracia, ¿sí ve? Que no pueden levantar un libro, que no pueden aventar una pelota. Y es que, de alguna forma, los nuevos trabajos, la nueva estructura social va premiando esa forma de los hombres, ¿no? Esa forma en donde uno pues ya no tiene que preocuparse por su físico, lo único que se tiene que preocupar pareciera es del aspecto intelectual, porque pues para estar atrás de un escritorio, para estar programando en una computadora, pues realmente no se necesita mover un músculo más allá del que el de las manos, ¿sí ve? Entonces, ahí vamos a ver cómo se ha ido minando una cierta capacidad o una cierta característica en los hombres que tiene que ver en cómo se va libidinizando el cuerpo como también algo viril, como algo que realmente le puede dar orgullo a un hombre, pero no darle orgullo de ir al gimnasio y pintarnos muy bonitos como modelos de ropa interior, sino de ser una persona fuerte. En algún momento también había un artículo de los años 60 en donde decía, los 10 eran las 10, ¿cómo se dice en español? Porque estaba en inglés el capítulo, las 10 hazañas físicas que debería hacer un hombre para estar seguro de que puede salvar su vida en un desastre. Y decía cosas como nadar 2 kilómetros, poder escalar tanta cantidad de altura, correr durante tanto tiempo sin parar. Y bueno, tal vez podríamos pensar que en esos entonces era como el paragón de ser un hombre, tener estas capacidades físicas. Y al día de hoy, fíjese cómo todo lo que tiene que ver con lo físico en los hombres se ha transformado en un juego. Antes los hombres iban a la guerra y ahora nos disparamos con bolitas de pintura, ¿no? Y nos organizamos en equipos. Y esto, de alguna forma, va generando un cambio
también en el rol que puede tener un hombre, porque ahora es jugar a ser un hombre en ciertos aspectos, jugar con la virilidad. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de los roles de género en la sociedad moderna. Y antes de continuar, déjame recordarte que está esta promoción, si estás por cumplir tus 15 años y te falta el vestido para la fiesta, no te preocupes, porque Radio Mujer y el programa de Gala y Etiqueta, así como la revista Mis 15, te lo regalan. Para participar, únicamente debes darle like al fanpage El Sexto Mujer, El Sexto Sentido, y compartir en tu perfil un álbum de fotografías con quienes... Gracias. Desde tu perfil, no en tu perfil. Desde tu perfil, un álbum fotográfico con tus 15 mejores momentos. El álbum más creativo será el ganador y se dará a conocer el sábado 13 de diciembre a las 3 de la tarde en el programa de Gala y Etiqueta. Participa. No te quedes sin vestido de 15 años, Radio Mujer, de Gala y Etiqueta y la revista Mis 15 te lo regalan. La ganadora deberá comprobar que cumple 15 años entre diciembre del 2014 y diciembre del 2015. Entonces, bueno, pues ahí tienes para que sigas esta promoción y sepas que ya pronto, el sábado 13 de diciembre, se cierra, ¿no? Y se determina quién es la ganadora. Y continuando con el tema del día de hoy, ¿qué ocurre entonces cuando ambos, hombre y mujer, son capaces de llevar el sustento a casa? Y entonces ya no tenemos la necesidad de estos desplantes de fortaleza física para poder subsistir como familia. Normalmente, cuando se hace un movimiento demasiado drástico en algunas familias a propósito de esto, y me refiero a una cierta devaluación del papel del hombre, sobre todo, como tú lo decías, José Luis, creo que es aquí el papel del hombre el que termina teniendo más impacto en la modificación que sufre. ¿Por qué? Porque para la mujer únicamente y también es un impacto considerable, ¿no? Pero de ninguna manera negativo. Para la mujer ha significado una apertura, ¿no? Para la mujer ha significado la posibilidad de extender muchísimo más sus posibilidades, su independencia, esta exigencia de muchos hombres a propósito de que la mujer trabaje, no va dirigida solamente, que por supuesto que es un punto importante, al miedo de que esto ponga en duda su papel como hombre, sino que va también muy de la mano a el control, al mantener el control, ¿no? Quien tiene el control de las finanzas y quien tiene la capacidad para llevar a cabo este trabajo, tiene el control a final de cuentas, porque nos damos cuenta que el trabajo dentro de casa, me refiero al trabajo de ama de casa, es de hecho un trabajo bastante duro que exige todas las horas, ¿no?, del día, todos los días de la semana, pero no tiene ningún reconocimiento oficial, por decirlo de alguna forma. No hay un subir de nivel en eso, no hay un sueldo por eso, no es capaz de dar ese tipo de trabajo una independencia económica a la persona. Y esto ha mantenido todavía hasta hoy a muchas mujeres, pero sobre todo en otras épocas, mantuvo a la mujer de alguna manera muy sometida, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, no es que no trabajara, no es que no es que estuviese rascándose la panza, claro que no, pero su trabajo no le atribuía a nada como en lo individual, exclusivamente para ella. Entonces esto
también, digamos, da cierta libertad y una suerte de poder, de sometimiento a la parte dominante de la relación, lo cual muchos hombres rehuyen en su pareja y ahí aparece muchas veces la exigencia de que no trabajen, ¿no? Porque entonces ya no pueden controlarle los centavos, ya no pueden controlar, ya no tienen esa fuente de control. Entonces para la mujer ha significado esta modificación en todo caso un extender, un expandirse y de ninguna manera algo negativo. Por ahí hay algunas quejas, sin embargo, pero siempre hay quejas, ¿no? En general pienso que ha sido la mejor parte. Sin embargo, para el hombre, en muchas ocasiones ha significado una especie de devaluación. Pero cuando vemos este tipo de problemas, comentaba, es sobre todo, es en ciertas configuraciones de familia, es en ciertas configuraciones donde predomina una vena histérica de fondo, ¿no? Ujú. Sí, es una cosa interesante. Como tú lo planteas, Gaby, que se va viviendo como un tipo de devaluación en el hombre, ¿no? Y no porque sea directamente devaluar el papel del hombre, sino que al momento en el que lo podríamos pensar como en esta idea nueva también que traen en muchas escuelas, ¿no? Que si hacen algún torneo de un deporte como un fútbol, como podría ser fútbol o voleibol o básquetbol, el primer lugar ya no tiene trofeo, ¿no? A todos les dan la misma medalla. Y uno podría decir, pues eso de alguna manera es como devaluar el esfuerzo Demeritar de el meritar logro el logro de de quien los que ganó. ganaron, ¿no? Sí. Pero bueno, es para que los demás no se sientan mal. No porque sea exactamente la misma situación, sino como, fíjese, lo que antes podría llegar a ser un logro para un hombre, que era de alguna forma como este paragón una vez más de ser hombre. ¿Qué es ser un hombre? ¿No? Pues bueno, tener un trabajo que me permita sostener a una familia, que me permita ser una cabeza de familia, así como lo es mi padre, así como lo fue mi abuelo, ¿no? Y ahora, pues ya todos podemos, ¿no? Entonces pues bueno, ¿y ahora qué me hace hombre? ¿No? Es justamente lo que se acaba viviendo, ¿no? Si a final de cuentas mi mujer o una mujer puede trabajar en lo mismo y puede ganar lo mismo que yo, pues bueno, entonces, ¿qué es lo que me diferencia? ¿Qué es lo que me da esa personalidad de hombre? ¿Qué es lo que me da esa fuerza de hombre? Y ahí es en donde le digo que se va caricaturizando de alguna manera al pasar el tiempo, que es ser masculino, ¿no? Y esto lo podemos ver también por ejemplo, en el uso del gimnasio, ¿no? Si nos vamos también unos 20 años para atrás, 30 años para atrás, podríamos ver a Arnold Schwarzenegger, ¿no? Cómo fue el señor Olimpia, ¿no? Digamos como el cuerpo humano en la expresión masculina perfecto bajo ese tipo de estándares que utilizan en las competencias, ¿no? Y ahora, bueno, pero también veíamos que Arnold Schwarzenegger era un hombre fuerte, ¿no? Era una persona que podía hacer ciertas como hazañas de fortaleza. Y ahora vamos viendo cómo más bien es la idea de ir al gimnasio para ser hermosos, ¿no? Para vernos bien, para vernos delgados. Y esto va girando hasta niveles en donde de alguna forma se desdibujan hasta ciertas patologías que antes se pensaban exclusivas para las mujeres, como la anorexia y la bulimia. Y ahora vemos hombres anoréxicos, ¿no? Hombres que van buscando una extrema delgadez, ¿no? Y que aparte ya vemos que hay hasta ropa de línea para este tipo de cuerpos, ¿no? ¿Y por qué? Porque una vez más vemos que este factor viril está perdido, está como difuso ya en estos entonces, ¿no? Porque aparte, también era de lo que estábamos hablando el día de ayer, ¿no? ¿Qué pasa con esta idea de yo quiero ser muy fuerte, ¿no? Pero es que las niñas también pueden ser igual de fuertes, ¿no? No, bueno, es que yo quiero ser un príncipe, yo quiero rescatar a una princesa. No, pero es que espérate, eso ya también está mal dicho, porque ya también el verdadero amor también puede haber entre mujer y mujer. Entonces es de alguna manera irnos quitando muchos aspectos que iban fincando una personalidad viril, lo que podríamos pensar una personalidad viril, ¿sí ve? Porque más bien tendríamos que entender que se vuelve una competencia, no es que a los hombres nos hayan quitado cosas, sino que a las mujeres también se les otorga la oportunidad de vivirse de esta forma. Y no quiere decir, si lo vemos como desde el punto de vista masculino, que si una mujer gana lo mismo que yo, eso me hace menos hombre. ¿Por qué? Porque ahí es poner ese aspecto de la masculinidad en algo
pues que simplemente no tiene ninguna relación. ¿Sí ve? ¿Qué puedo dar yo como hombre? Y que quiere decir también que yo, cosas que pueda dar como hombre, no quiere decir que una mujer tampoco las pueda dar. De la misma manera que uno como hombre puede dar y puede ofrecer cosas que también da una mujer, como por ejemplo un cuidado, una contención, un apapacho, afecto, ¿no? Es más bien ahí en donde tendríamos que pensar hacia dónde vamos moviendo estos estereotipos, porque si nos quedamos queriendo pensar como si todavía estuviéramos en la caricatura de los Picapiedra, pero en el año 2014 nos vamos a dar la frustrada del mundo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con el tema de roles de género en la sociedad moderna. Tenemos una participación vía WhatsApp, te recuerdo el número celular es 333-822-3208. Nos está comentando Norma, antes las mujeres eran sometidas porque no trabajaban y las mantenían los esposos. Luego, con la liberación femenina, los hombres quieren ser mantenidos por las esposas. Saludos. Muchas gracias, Norma. Fíjate, hace un momento comentaba que este impacto negativo, este impacto que tiende a devaluar la figura del hombre, tiene lugar exclusivamente en ciertos ámbitos en donde hay por ahí una vena histérica, por así decirlo, que estaba aguardando el momento, ¿no? Estaba aguardando el momento justo para atacar con la furia de cientos de años, con la furia de todo este tiempo de opresión, de todo este tiempo de devaluación, es verdad, hacia la mujer, el cual muchas mujeres de la actualidad asumen como propio, asumen como actual, ¿no? Y también como la fuente de muchos de sus males. De la misma forma que asumen como enemigo al hombre, ¿no? De la manera más lineal, digamos. Esto es muy lamentable y es en verdad una tendencia demasiado marcada de la historia, de la civilización, de casi todas las sociedades. Este pensamiento lineal es verdaderamente lamentable, ¿no? Si no es gata, es gato. Entonces, si esto es incorrecto, entonces vamos a hacer exactamente lo opuesto y entonces vamos a estar en lo correcto. No, definitivamente no es así. Las situaciones humanas son mucho más complejas, tienen muchas más implicaciones y ramificaciones como para que nos vayamos con un pensamiento lineal, ¿no? De pronto se hace una cuestión tan aberrante en donde en contra de la discriminación, por ejemplo, de pronto ya se vuelve al contrario, ¿no? Imposible poder exigirle o correr, ¿por qué no?, a algún miembro de una empresa si es de algún grupo minoritario, ¿no? Y puede estarse rascando la panza y puede de verdad no estar haciendo nada bien, pero como sería algo que alude a la discriminación, entonces ya no podemos, se vuelven intocables, ¿no? En muchas ocasiones esto ocurre también con la cuestión de la mujer, ¿no? Se puede hacer cualquier escándalo con la cuestión del acoso, por ejemplo, laboral, y si es en el sentido opuesto, si es un hombre que está siendo acosado sexualmente, yo creo que no hay ninguna ley que lo proteja, ¿no? Y yo creo que a la mayoría de las personas les resultaría incluso risible, porque como eso nunca ha hecho boom, como eso nunca ha estado de moda y nadie está enojado con eso, pues entonces ¿por qué tendríamos que prestarle atención ahora? Lamentablemente en esta misma linealidad de pensamiento
se asume que entonces el hombre es el enemigo a vencer, ¿no? Y que además toda la venganza que viene de esos cientos de años debería dirigirse hacia la figura del hombre. Entonces surgen muchas mujeres empoderadas con estas nuevas posibilidades en la sociedad moderna, que buscan categóricamente hombres que esperen ser mantenidos o que necesiten ser mantenidos. Siempre, en todo momento de la historia, han existido hombres incapaces de valerse por sí mismos, hombres y mujeres. Pero vamos hablando específicamente ahora de los hombres. Siempre en todo momento de la historia han existido hombres pusilánimes, siempre han existido hombres incapaces de sostenerse por sí mismos, pero ahora con estas posibilidades muchísimas mujeres los eligen para justamente poder devaluarlos, para asumir que esta nueva gama de posibilidades significa que ahora ellas tienen los pantalones, que ahora ellas son el hombre, ¿no? Entonces esto verdaderamente, por eso decía, este impacto negativo hacia la imagen del hombre no debería existir si no es que ya hay previamente una patología justamente de la identidad de género que lo sustente, y una patología no únicamente en el hombre que constituye esa pareja, sino en la mujer, en una mujer que desea ser la parte dominante, que desea ser el sexo dominante, que desea ser un hombre. Y es que creo que ahí podríamos entender un poquito más este asunto de cómo se va relacionando el rol a la sexualidad, ¿no? Porque si nosotros pensamos qué es lo más básico en la estructura de un hombre, ¿no? Pensando en lo que va generando un rol, estaríamos pensando en un aspecto de dominio, ¿no? De un aspecto agresivo, con cierta violencia. ¿Por qué? Porque fíjese cómo el papel de un hombre en una relación sexual es penetrar, tal cual, ¿no? Es dominar, someter de alguna forma. De una manera tierna también lo podríamos pensar, pero no es pasivizarse, no es algo pasivo en el aspecto de un hombre. Y esto se va transformando justamente en un rol social, ¿no? En un rol social en donde, ok, yo trabajo, tú no trabajas. Yo gano, tú no ganas. Y ahí yo te cuido, tú no me cuidas. Y fíjese cómo realmente es algo muy, muy frágil de sostener cuando ambos tienen la misma capacidad de hacer las cosas. Aún así, aún en ese sentido, nos vamos a encontrar como, si no está este previo de patología que tú ibas hablando, Gabriela, podrán haber mujeres que sí, que son muy capaces, que son muy preparadas, que tienen un buen sueldo. Y que desean a un hombre. Y que desean a un hombre, ¿no? No porque no puedan, no porque no puedan hacer todo eso y el hombre complemente, sino justamente por un deseo femenino. Exacto. De tener a un hombre, de sentirse que pertenecen a un hombre. Y esto no lo hace un aspecto malo, si ven, no podríamos pensar, oh no, es que eso es otra vez el sometimiento. No, porque no es por una necesidad tangible, sino por un deseo inconsciente, por una posición femenina. Y en el hombre también nos vamos a encontrar que puede ser una persona muy gentil, muy amable, ¿no? Muy tierno, pero que también le guste este aspecto del dominio, que también se sienta bien haciendo ciertas cosas, que también se sienta útil, que se sienta caballeroso con su mujer y que eso incremente su sensación de virilidad. Y eso no lo hace un ogro, no lo hace un hombre violento, sino que es en esos momentos, ¿no? En esos momentos en donde se puede expresar, en donde se puede expresar en la alcoba, en donde se puede expresar en un momento de ternura, en un momento de proteger, ¿no? Justamente ahí es en donde se va viviendo. Porque sí, yo también comparto esa idea, Gabriela. Siempre han habido hombres y mujeres con estas características. Lo único es que ahora se va permitiendo más. No es tan mal visto. Antes, vámonos 50 años para atrás y qué mujer le gustaban usar pantalones, ¿no? Una vez más vamos a ver, ya, ¿cómo que una mujer usa pantalones? Y ahorita ya no es ese mismo punto. Y sin embargo, nos vamos a encontrar que estas uniones de una mujer sometida o un hombre sometido
se han dado a lo largo de la historia. Y esto tiene que ver no con los roles en la modernidad. Si bien tendríamos que entender que ahora los hombres y las mujeres tienen que fincar de una manera distinta su posición de género, ¿no? Porque antes estaba como muy establecido, bueno, pues para ser mujer yo debería saber coser, cocinar, cuidar niños, hacer pasteles, y yo si quiero ser un hombre, pues entonces debo de hacer. Ahora ya que tenemos más posibilidades de hacer todo lo que queramos, tenemos que fincar nuestras identidades desde puntos de vista distintos, desde algo más integral, que no se nos reduzca el mundo simplemente a esas actividades. Pero aún así vamos a encontrar ese lugar con la otra persona con la que queramos compartir justamente esos roles. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta semana. No deje de sintonizarnos la próxima semana, el lunes en punto de las 6. La repetición de este programa se va a pasar el domingo a las 8 de la noche. Y ya sabe, los programas de lunes a viernes se repiten los sábados a las 5 de la mañana. Yo por hoy me voy a despedir. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.